de esa agua no beberé. Y hablando justamente de exámenes, como les decía, Dios siempre nos pone a prueba y nos hace un examen sorpresa incluso el día de hoy y todos los días. ¿Para qué? Con el objetivo de ver qué hemos aprendido y en realidad qué hemos practicado, y sobre todo para sacar a la luz cuáles son nuestras reacciones. ¿Y quién es el que califica? Díganme. Dios, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Él publica los resultados y todos nos damos cuenta, ¿sí o no? Él hace el examen y nos dice, mira, aquí el detalle es que puede estar a la vista de los demás, pero puede ser que a la vista nuestra no. Y eso es lo que Dios quiere más bien que lo veamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de Dios es un espejo. Como cuando los sacerdotes se acercaban al lavacro, estaba tan pulido, y ahí estaba el agua, ¿verdad? Estaba tan pulido que cuando se acercaban veían sus rostros, y así es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y dentro de los exámenes, evidentemente hay preguntas que son muy difíciles de contestar, sobre todo cuando el examen es hacia nuestra propia conciencia. Pero lo más importante para Dios es que dentro de este examen, si Dios nos muestra que nos hemos equivocado, ¿Él qué espera? Que corrijamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras sigamos respirando, sigue habiendo esperanza. Y bueno, a propósito del agua, gracias a Dios que ya llegó la lluvia, ¿verdad? Así que el intenso calor ya bajó un poco. ¿Y sabes qué? Esa también es una prueba. Dios nos pone a prueba incluso con las condiciones climatológicas. El intenso calor provocó que salieran muchas reacciones de la humanidad y especialmente en nuestro querido México, porque por todos lados hacía un calor tremendo, tremendo, y ya no hallabas por dónde salir y escuchabas en cada uno de los estados y el calor era igual. Y me puse a revisar durante ese tiempo y leí algunas notas que debido al intenso calor, el aumento del alcohol se elevó entre un 40 y 60% de las ventas. Se incrementó de forma muy, muy significativa. Pero ¿saben qué fue lo que evitó que fuera superior? Que ya no había hielos. Qué increíble, ¿verdad? Pues obviamente para enfriar las cervezas. Entonces Dios saca a la luz qué hay en nuestro corazón. En las enseñanzas anteriores yo llegué a tocar el tema del alcohol de una manera muy superficial, nada más unos cuantos puntos. Y pues evidentemente es un tema al cual hay que profundizar porque es un tema convenientemente controversial. ¿Por qué convenientemente controversial? Porque podemos sacar un texto fuera del contexto histórico para sustentar nuestro proceder. Pero este estudio vamos a verlo a detalle para que no haya dudas. Se procurará pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? Sobre el origen del alcoholismo, cuáles son sus consecuencias, las cantidades, calidades, celebraciones, creencias y convicciones que giran en torno a una botella. La intención es de que cuando salgas de aquí salgas convencido de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer. Así que iniciemos con los orígenes del alcoholismo. Hace muchos años vi un anuncio, un espectacular enorme, en el que estaba un niño con un cigarro y el anuncio decía: si tú fumas, yo fumo. ¿Se entiende, verdad? El pequeñito. Mira, en este caso es algo que tiene que ver con el cigarro, que es un fiel acompañante del vino, regularmente. Y así en ese mismo sentido también se puede aplicar para el tema del día de hoy. Si tú tomas, yo tomo.
diría un niño. Las encuestas dicen que la mitad de los que han bebido lo hacen antes de los 17 años. Muy pequeños, el 50%. ¿Y cuáles son esos motivos? La gran mayoría es por imitación. Es decir, no importa lo que me digas, papá, mamá, amigo o hermano. Si tú tomas, yo tomo. Y es que esta respuesta puede ocurrir entre los individuos como entre las naciones, ¿no? ¿Por qué me dices que deje de fabricar armas nucleares si tú también las estás haciendo? Y aquí vemos que entonces el mal ejemplo arrastra. Otros motivos es la misma invitación que incluso les hacen los padres hacia los hijos. Órale, mijo, échase una cerveza para que se haga hombre. Y le aplauden al chiquillo y se ríen cuando lo ven trastabillando. Y más adelante ya no necesitan invitarlo. Él solito va y se las ingenia para ir por su traguito. Y así, cada uno de los que estamos aquí, si en algún momento llegó a probar el alcohol, recordarás el motivo por el que lo hiciste. Tal vez pudo haber sido curiosidad, entre comillas, necesidad, o por aceptación en un círculo de amistades. Lo cierto es que el vino está diseñado de tal manera que a nuestro cuerpo le pueda producir un placer temporal, que lo hace muy atractivo y muy seductor, porque sus efectos son desinhibición, euforia, relajación, aumento de la sociabilidad, pero también se nota cuando alguien se encuentra así, porque hay una dificultad para hablar, hay una dificultad para asociar las ideas y también hay una discoordinación motora. En la Biblia aparecen mucho más advertencias sobre el vino que recomendaciones. Así que vamos a ver algunos ejemplos sobre las consecuencias. Y una de ellas es que el vino y el alcohol te expone hacia la maldad de este mundo. Vayamos a Génesis 9:20, por favor. Génesis 9:20. Y vamos a ver este primer ejemplo. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Esto es después del diluvio. Entonces él bebió, se embriagó y se desnudó en medio de la tienda. Versículo 22. Cam, padre de Canaán. Vamos a detenernos aquí y no lo busqué aquí por lo menos, pero en Génesis 10:6 dice que Canaán era el hijo menor de Cam. Ahora veamos el orden de los hijos de Noé, que era Sem, Cam y Jafet. Entonces Cam no era el menor, ¿sí? Cam no era el menor de los hijos de Noé. Repito, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y ver la desnudez aquí significa que él supo o se enteró de que su padre, Noé, había sido violado, había sido avergonzado sexualmente. Y entonces él se enteró y se lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron sus ropas, las pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre, es decir, no hubo una aprobación de lo que había ocurrido. Y entonces, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo, se enteró, ¿por qué? Porque seguramente perdió el conocimiento y se enteró de lo que le había hecho su hijo más joven. Su hijo también se traduce como
nieto. Y entonces dice, maldito sea Canaán. ¿Qué fue lo que pasó aquí, en este contexto? Por tomar, Noé se expuso inocentemente a la maldad de este mundo, una maldad que se encuentra dentro del corazón del ser humano. Él creía que después de haber descendido del arca de Noé ya se encontraba a salvo. Dios ya había terminado con todos los malos, con todos los malvados. Pero ¿qué crees? La maldad se encuentra en el corazón y hubo alguien que estuvo muy cercano a él que cometió este hecho perverso y atroz, es decir, de su propia familia. Noé pacientemente plantó una viña después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque él se puso a celebrar. Total, ¿qué pudiera pasar? Estoy con gente, estoy con mi familia. Pero alguien abusó aprovechándose de la vulnerabilidad de un ebrio. Canaán, su propio nieto, el nieto más joven del linaje de Cam, cometió esa bajeza. Y su padre se enteró. Su padre supo de esto y su padre no hizo nada. Así lo dejó. No tomó con seriedad esto que ameritaba una sanción ejemplar. Y esto tuvo consecuencias generacionales porque de Canaán surgió un pueblo llamado el pueblo cananita, que justamente se caracterizaba por su perversidad. Pero vamos a seguir con otro ejemplo donde se describen las consecuencias de ingerir vino. Conocemos la historia de Lot, ¿verdad? Lot es sacado apresuradamente de Sodoma y de Gomorra porque Dios iba a destruir a causa de la perversidad de esa ciudad. Y en su trayecto, su esposa voltea y se convierte en una estatua de sal. Desesperado y con miedo, él se aísla y habita en una cueva porque no quería vivir en otra ciudad llamada Zoar. Él se aísla y entonces, al estar aislado, él se vuelve el objetivo principal de un plan perverso diseñado por su propia familia. ¿Quién eran? Sus propias hijas. Dice Génesis 19:31. Se encuentran aislados y entonces la hija mayor le dice a la menor: nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra para que se una a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, dormamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y las dos lo hicieron de esa manera. Embriagaron a su papá. Aquí encontramos que el vino fue utilizado para conseguir un propósito perverso. Y qué bueno que aquí hay jóvenes. Cuidado con las invitaciones de los amigos a tomar. ¿Por qué? Porque te expones a la maldad de este mundo. Y así que vamos a ahondar un poco más, porque el vino sería un instrumento de manipulación para una persona que se encuentra vulnerable. Recordemos algo. Lot, miren, nada más para que ubiquen la situación, porque algunos incluso hasta nos podríamos identificar. Lot perdió su hogar, perdió su trabajo, perdió a su esposa. Y si a esto le añades la incertidumbre de ¿por qué tuvo que voltear? ¿Qué fue lo que dejó allá? ¿Qué añoró en el pasado? Imagínate, entonces Lot estaba muy, muy triste, muy agobiado, muy frustrado, muy deprimido. Y bajo estas condiciones hizo algo pésimo, que tampoco es una recomendación si te encuentras en esta situación. Lo que hizo fue aislarse. Él pudo buscar a Abraham, pudo buscar al hombre de Dios que lo podía llevar justamente al consejo de Dios, pero no. Como muchas personas de nosotros pueden decidir mejor aislarse y
llevándose su dolor, su tristeza y su amargura. ¿Y sabes qué? Estás expuesto, muy expuesto a la maldad de este mundo. Su corazón estaba seco, vacío, y eso lo sabían sus hijas, sus familiares, la gente más cercana a Lot. Y viene otra pregunta: ¿qué era lo que hacía? Bueno, mejor dicho, ¿de dónde salió el vino? Porque ellos no alcanzaron a sembrar una viña. Solo imaginémonos un poco, ¿verdad? No nos da suficiente detalle, pero imagínense a los ángeles diciendo: Lot, toma tu familia, lo que puedas, saca de aquí y váyanse porque esta ciudad va a ser destruida. Y entonces los 4 están apresurados tomando, no sé, papeles, un poco de comida, un poco de vestimenta. Las botellas, por si acaso, ¿verdad? O bueno, los odres, porque no habían botellas. O lo que haya sido, el vino, vamos a llevarnos por si se necesita para algo. Es decir, cualquiera de los que haya sido, vieron al vino tan esencial como el alimento, ¿no? Tan esencial como el alimento. Y Lot, estando en esa tristeza, las hijas sacan el vino. Y Lot vio el vino. ¿Qué significa esto? Que su papá ya sabía lo que hacían sus hijas. ¿Y qué había hecho? Nada. Lo consintió. Y eso que él permitió se volvió en su contra. Papá, mira, sabemos que estás triste, pero mira, consuélate. ¿Quieres una copita? Y se expone. ¿Quieres más? Consuélate más, papá. Porque una no es ninguna. Ten, esta es para que te relajes. Mira, ya te lo doy todo, esta es para que olvides. Perdió el conocimiento. Entonces sí, ellas aprovecharon. ¿Cómo? Aprovecharon y entonces una se acostó con él y concibió. Y después la otra hizo lo mismo. Al siguiente día: oye papá, síguete consolando. Y ahí va, y otra vez. E hicieron lo mismo. Ahora, en algún momento, ¿ustedes creen que no se enteró Lot de lo que había hecho? ¿De lo que había ocurrido? ¿Sí o no? Bueno, ¿verdad que sería muchísimo más fácil acostarse con sus hijas ya sin vino? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el vino? Empieza a cauterizar la conciencia. Empieza a cauterizar la conciencia. Y entonces, viene otra pregunta: ¿qué hacía una botella de vino en una cueva? Exactamente lo mismo que hace una botella de vino y las cervezas en un centro comercial. Exactamente lo mismo que hace el vino o una cerveza en el refrigerador. Lo mismo que hace el vino en una sala. ¿Qué hacen? Esperar pacientemente para que alguien las pruebe y entonces ella pueda demostrar sus encantos al que lo bebe. Porque no conozco a alguien que coleccione botellas de vino que en algún momento no tenga el propósito de tomárselas. Probablemente lo sabrá, ¿verdad? Sin embargo, es una bomba de tiempo. Pero ahora vamos a ver las cantidades. Alguien puede afirmar: no, si yo no tengo problemas con el alcohol, es decir, puedo tomar un poco. Finalmente es bíblico porque el apóstol Pablo, el hombre de Dios, se lo recomendó a su discípulo. En 1 de Timoteo 5:23 le dice así, le escribe a su discípulo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A manera de sarcasmo le mencionaré la versión carnal al día, ¿no?, que dice: si quieres ya no bebas agua y usa el vino que controles, nada con exceso, todo con medida.
Y hay algunos que dicen, el agua es para las plantas. No sé si lo han escuchado, pero bueno. El vino al que se refería Pablo era un vino que no contenía alcohol, sino que era digestivo y era un poco. Justamente le decía un poco. Pero lo más importante es lo siguiente. Si Timoteo tomaba un poco de vino, la pregunta es, ¿lo haría por necesidad o por gusto? ¿Cómo? Por necesidad, no por gusto. Entonces, la recomendación es terapéutica. ¿Sí? Terapéutica, era por un problema estomacal. Pero alguien podría decir, sí, pero yo lo tomo para prevenir, ¿no? Bueno, también la papaya es digestiva, ¿sí o no? Ahora, si Pablo viviera en estos tiempos, en estos momentos, con los avances médicos que se tienen, ¿tú crees que él recomendaría que te echaras un vinito si tienes problemas estomacales? No, ¿verdad? ¿Qué médico te dice, no, échate unas copitas? Ahora, porque en la cultura de otros países se toma el vino, ¿significa que son inmunes a sus consecuencias? En ninguna manera. Ahora, vamos a utilizar el sentido común, ¿sí? Porque Jesús lo utilizó mucho en sus parábolas y vamos a ver si nos sale, pero creo que sí. Miren, observen. Esa agua está muy fresca. ¿Y quién sabe que está fresca? ¿Ustedes o yo? Yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me lo estoy tomando. Y esta agua podría ser de alfalfa, podría ser de melón, o ya si eres así de garganta, es que no, que amarre, que amarre. Imagínate que es una bebida fermentada llamada tepache, ¿sí? Que es naranja, tamarindo y piña. ¿Quién es el que la disfruta? Yo, ¿verdad? Esto significa que el beber es individual, no es colectivo. Es decir, que el acto de beber vino o cerveza es un acto personal y que solamente beneficia de forma temporal y directamente a aquel que lo está tomando. Pero a nadie más beneficia, por el contrario, perjudica. Y solamente hace este ejercicio, llega con tu jefe y dile, jefe, ¿a usted le afecta si yo tomo? Y lo más que puedes aspirar es a la indiferencia, ya que no vas a encontrar un beneficio para los demás. No me importa, pero no vengas aquí tomado, ni vengas tampoco crudo, porque entonces sí me perjudica. Entonces, no beneficia. Y aquellos que te dicen, pues a mí no me importa. Claro, pero cuando te choca, ¿no le va a importar? Ahora, imagínate, si esto le preguntas a tu esposa o a tus hijos, oigan hijos, ¿a usted les afecta que yo tome? ¿Qué respuesta creen que van a recibir? O al esposo, oye esposo, ¿a ti te afecta que yo tome? Bien, otra pregunta. ¿Qué beneficio es mayor? ¿Tomar o no tomar? A ver, no los escucho. ¿Tomar o no tomar? ¿Cuál es mayor? No tomar, ¿verdad? Sin duda porque el primero es individual y pasajero. Y el segundo, el no tomar, es colectivo y permanente mientras te mantengas así. Porque imagínate, si en nuestro juicio ofendemos, pecamos, imagínate tomado, donde pierdas el control, aunque sea un poquito. No pasa nada si tomo un poquito. ¿De verdad no pasa nada? A ver, vamos a ver. Imagina que un cristiano, después de
13, 14 años de haber decidido no tomo ni una gota, el día de hoy decide tomarse una cervecita. Claro que lo va a hacer en su casa, para que no lo vean los hermanos y no los haga tropezar. Pero su esposa los cacha, o sus hijos. ¿Qué le dirían? ¿Por qué lo estás haciendo? Imagínate que él dijera, es que me dio la calor. ¿No? Que me dio la calor. Es que me siento presionado. Es que necesito relajarme. ¿Qué excusa sería válida? Pero la respuesta más reveladora sería la siguiente: es que se me antojó. Entonces, esto significa que todo ese tiempo de abstención fue por obligación y no por deseo de agradar a su Señor, y no por deseo de dejar de tomar. Ahora imagínate que ese cristiano fuera tu pastor. ¿Se le antojó tomar a escondidas? La pregunta es, ¿su decisión sería aprobada por Dios? ¿Crees que para Dios le sería indiferente? ¿Crees que le va a agradar? En lo absoluto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el vino es causa de insolencia, es decir, descaro, desvergüenza, y las bebidas embriagantes provocan escándalos, griterías. Hace que la gente pierda el control de sí misma. Ahora imagínate que los hermanos se enteran, el pastor tomó, ¿no? Ay, pastor, ¿por qué lo hizo? Es que tuvo una revelación. Y ya encontré en la Biblia que sí se puede, claro, pero debe de haber un entendimiento, una convicción. Y entonces, el que está escuchando, pues dígame cuáles son, ¿no? Porque yo también quiero tener esa convicción, yo quiero de lo que usted tiene. Sí, cómo no, anótale. Pregunta, ¿para qué crees que quiera esos versículos? ¿Para dejar de tomar? Eso es por si acaso, ¿no? Por si acaso se presenta la oportunidad. Usemos el sentido común. Miren, cualquier bebida embriagante te hace tener dominio propio. No, ¿verdad? Ok. Entonces, el beber alcohol va en contra de la naturaleza que Dios ha puesto en ti. Va en contra. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Entonces, si le echas alcohol, estás pecando en contra de Dios. No, esas son tus ideas, No, vamos a verlo en Palabra de Dios para Todos, Proverbios 23, 25. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Vienen aquí al principio una serie de preguntas y que después nos da la respuesta. Proverbios 23, 29. Se las voy a leer en Palabra de Dios para Todos y dice así: ¿quién se queja? ¿No es verdad que alrededor de quien está tomando salen a relucir resentimientos? Porque eso es lo que provoca el alcohol. Y también las quejas del esposo, de la esposa, del jefe, del amigo, del gobierno, del hermano, de quien sea. Salen a relucir. ¿A quién le duele? El que está en ese estado de ebriedad puede ser que le hayan causado una pena, un dolor, y mucho más cuando hay una ruptura amorosa. Incluso hay canciones en el mundo, evidentemente, que están diseñadas para ese tipo de circunstancias, para esos momentos, y luego hasta dicen, ahora ponte las de Chente, ¿sí o no? ¿Quién se mete en líos? Alrededor de una celebración de este estilo siempre va a haber enojo y pleitos. ¿Quién gime? También está ahí llorando, se duele
y dice, no, ahora ponme las de Paquita, ¿no? ¿Quién es herido sin razón? Es decir, en ese estado se encuentra muy sensible y ya unas veces, evidentemente cuando ya se encuentra entonado, muchas veces se hace víctima por la situación en la que está. La siguiente, ¿quién tiene los ojos morados? Bueno, en esta no hay mucha explicación, ¿verdad? Porque cuando alguien está así, se envalentona y entonces busca pleitos. ¿Por qué? Porque no tiene dominio de sí mismo, de sí mismo. Entonces, ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. ¿Alcanzan a notar todo el desastre que genera el tomar? ¿Por qué? Porque el alcohol saca a relucir lo que hay en el corazón y regularmente son cuestiones carnales. Así que aquí viene después el consejo para que no caigas en esta trampa que está diseñada justamente para el ser humano. Dice Proverbios 23:31. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final, no al principio, y ahí es donde está el anzuelo, al final muerde como serpiente, echa veneno como víbora. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquerías. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor, es decir, todo mareado y hecho un desastre. Y fíjate después lo que dice. Y dirás, no sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y ni cuenta me di, pero cuando despierte, iré por otro trago. Evidentemente aquí está hablando, todo el contexto sugiere que es de algo físico. Fue golpeado y dice, no pasa nada, yo voy por las otras. Pero esto no empezó así. Empezó también en un sentido espiritual. Es decir, cuando escuchas la palabra de Dios y Dios te golpea en la conciencia, te apalea, aquí viene la pregunta, ¿cuál va a ser tu respuesta? Va a decir, no pasa nada, al rato voy por una, porque va a entrar por aquí y sale por acá. Y este es el consejo de parte de Dios. Efesios 5:18, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Ahora, ustedes pueden, este es uno de los motivos principales por la que una persona cae en descrédito cuando está compartiendo el Evangelio, porque si toma, no se la van a creer. Porque esto es uno de las anclas más difíciles de dejar cuando es en tus propias fuerzas. Porque cuando dices y determinas, no lo voy a hacer y Dios me va a ayudar, Dios te respalda. Dios te respalda. Y ahora alguien puede pensar, no, estás exagerando. Mira, un poquito de vino, pero si tengo mucho conocimiento, se puede compensar. ¿No? En lo absoluto, mis hermanos, porque esto sería tener una creencia. Y eso te va a llevar a pecar más. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si tomas un poquito y tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios y abstienes a los demás, ¿verdad? Porque todos los demás, pues no, gente de fuera no puede tomar en tu casa, pero tú sí lo haces poquito, ¿verdad? ¿Y qué vas a decir? ¿Y en qué posición te vas a encontrar cuando te digan, ¿a poco tú no tomas? Y esa pregunta, porque también es un examen, ¿no? Y Dios utiliza a los demás para hacerte el examen. ¿A poco tú no tomas? Y nada más va a haber dos respuestas. O mientes o vas a intentar justificarte. Y esa justificación te va a llevar a la descalificación
y a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque no vas a tener una limpia conciencia. Y eso es pecado. Cualquiera de las dos, porque te va a llevar a ese punto. ¿Por qué? Porque dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno para los demás, empezando por tu familia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, ¿no? Ahora, pregúntale a un nacido de Dios que ha sido afianzado y que tuvo problemas con el alcoholismo o que conoció de la palabra de Dios, y pregúntale así de esos afirmados. Pregúntale que si le gusta tomar. ¿Y sabes qué te va a responder? Ya no. ¿Por qué? Porque aunque mi carne pudiera aceptar eso, mi entendimiento y mi conocimiento ya no lo recibe, no lo acepta. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me ha salvado justamente de eso. Y por amor no te voy a hacer tropezar a ti. Alguien también podría argumentar, bueno, a ver, espérate. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús convirtió el agua en vino? Acompáñenme, por favor, a Juan 2:1. Y dice así: al tercer día celebraban unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros, está hablando e incluyendo también a sus discípulos, ¿no? De alguna manera. ¿Qué tiene que ver con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería? A la hora de su muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Este es el primer milagro que Jesús hace en la tierra. Y este primer milagro tendría que ver y da a entender el propósito final de su muerte, por el que iba a estar aquí en la tierra. Por eso dice, no ha llegado mi hora. Es decir, están íntimamente conectados. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él les diga. Ese es el mejor consejo que puedes dar. No me hagas caso a mí, fíjate qué dice Dios, qué está escrito. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Entonces, allí había 6 tinajas de piedra para contener agua, simplemente agua. Estaban dispuestas, estaban preparadas, ya estaban limpias para el ritual de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Entonces Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, sacad ahora un poco. ¿De qué estaban llenas las tinajas? De agua. Hasta ese momento, y lo que traían en el, no sé, un pocillo, un vaso, seguía siendo agua, ¿no? Y luego le dijo, y presentadlo al encargado del banquete. Y fueron, iban caminando, y entonces se lo presentaron. Y entonces, cuando el encargado lo probó, el agua estaba hecha vino, sin saber de dónde era. Él no sabía, aunque sí sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces cuando él lo probó dijo, esto es vino. Y entonces llama al esposo y le dice, mira, todo hombre que sirve primero, siempre sirve el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, es decir, ya cuando están muy mareados, entonces sacan el inferior, el que está más alcoholizado. Y esto ocurre mucho en las fiestas, ¿verdad? Ya que se acaban lo mejor que tenían, a ver, ¿no tienes algo más? Saca un perfume, ya, por lo menos el gel antibacterial, lo que sea.
¿O no ocurre eso? O sea, viene de gradación, pero claro, empieza con alcohol, si no, pues no vas a ver, dicen en las fiestas. Y entonces lo que dice este hombre que ya tenía experiencia en las fiestas, en cómo se pone la gente y todo lo demás, y él pues tiene que estar lúcido. ¿Por qué? Porque él estaba encargado de atender a todos los demás. Y cuando él lo prueba dice, oye, qué bárbaro, este es el mejor vino, muchísimas felicidades. ¿Cuál vino? A ver, dame, ¿no? Quiero, no sé, me imagino algo así. ¿Qué pasó aquí? Hasta ese momento, ¿qué fue lo que convirtió en vino Jesús? ¿Las tinajas o solamente el vaso? El vaso, porque tiene que ver con la obediencia. No sabemos si también hizo las tinajas, pero por lo menos el vaso sí tenía vino. Pero ese vino que convirtió Jesús era totalmente nuevo. Y un vino totalmente nuevo no tiene alcohol. Es decir, él tomó jugo de la vid, jugo de uva, y fue el mejor. Entonces no podemos decir que Dios los embriagó, que Jesús puso alcohol en el líquido, sea cual sean las proporciones. Es decir, él tomó un vino que de alguna manera descendió del cielo, pero él no sabía ni siquiera de dónde venía. Ahora viene la explicación espiritual. ¿El agua qué representa? La palabra de Dios, ¿cierto? Y el vino nuevo, sin alcohol, representa el gozo, la alegría, la fiesta, que solamente puede provenir de Dios. Ese gozo nada más proviene de Él. Es decir, tú puedes estar como las tinajas, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, pero si no la obedeces, si no caminas con ella, entonces no podrás experimentar el gozo de llevar ese beneficio a los demás. Y entonces no podrás decir, o más bien cuando haces la voluntad de Dios y cuando ese gozo lo llevas en todo tu caminar diario y es visible para los demás, viene el gozo a tu vida, porque puedes decir, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Ese es el gozo que viene de parte de Dios, que nos da ese privilegio de poder llevar su palabra a través de nuestra obediencia. Porque ese fue el resultado. Cuando los sirvientes obedecieron a Jesús, el resultado fue que el esposo quedó bien con el organizador del banquete. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Y personas que nos escuchan a través de la red. Nunca es tarde para devolverle a la familia la alegría, el gozo y la paz que el alcohol les ha quitado a causa del egoísmo. Nunca es tarde. Si se obedece a Jesús, eso puede cambiar. Y ese milagro puede hacerse efectiva en tu vida, haciéndolo personal. Y ese podría ser el principio de las señales en tu vida para hacer algo totalmente extraordinario en favor de los demás. Jesús dijo, el que está sentado, en Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, Dios ha transformado muchas vidas a través de tomar esas decisiones, de arrepentirse de todo su corazón, porque, digámoslo así, el alcohol es la puerta hacia muchísimos pecados, porque esos arrastran uno tras otro, enojo, gritería, lujuria, muchísimos. Entonces, cuando te arrepientes, no nada más es de tomar, sino de todas las consecuencias que se han acarreado. Ahora, vamos a hablar de los eventos y las celebraciones.
Jesús en algún momento les dijo a sus discípulos, cuando iban a celebrar la Pascua: vayan y busquen a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta su casa. Y una vez que entren ahí, díganle: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Y les dice en Lucas 22:12: preparadla ahí. ¿A quién le está dando esa orden? A los discípulos, ¿no? Ahí iban a preparar todo, el lugar ya estaba, pero ellos tenían que llevar por lo menos el vino y el pan. Ahora, imagínate que tú eres de esos dos discípulos. ¿Cuál vino llevarías? ¿El que es fermentado y que tiene alcohol o el jugo de la uva? El jugo de la uva, ¿no? Ese es el que llevarías, seguramente. Porque imagínate que llevaras unas botellas de esas que traen luego nombres hasta blasfemos en las de vino tinto. Claro. Imagínate que llegaras con esas, pues, por supuesto que no es correcto. No es correcto, ¿verdad? Porque el Señor está ahí, ¿no? Ahora, si Cristo vive en ti, ¿no? Y tú debes reflejar la vida de Cristo. La pregunta es: ¿tú qué les ofreces a tus invitados cuando tienes una reunión? ¿Qué tipo de bebida? ¿La que ellos quieren? ¿U ofrecerías lo mejor que Dios manda? Y eso no incluye el alcohol. Y dice Lucas 22:13: ellos lo hallaron, como lo había dicho, prepararon ahí la Pascua. Y entonces Jesús se sentó a la mesa y entonces dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Observemos que Jesús está diciendo que ese era un momento muy especial, un momento que Él iba a compartir con sus allegados de una forma muy íntima y que iba a trascender por la eternidad. ¿Cuánto has deseado este momento? Con un propósito: antes de que padezca. ¿Cuánto he anhelado estar aquí con ustedes antes de negarme a mí mismo? Por amor a ustedes, por amor a los suyos. Porque les digo que no comeré más hasta que no se cumpla en el reino de los cielos. Y tomando la copa, ¿cuánto pudo haber sido la copa? Unos 300 mililitros, 500 mililitros. Dice que dio gracias y entonces la repartió entre todos y ya no estaba Judas. Nada más se quedaron los 12, Judas ya no estaba. Y todos empezaron a tomar el fruto de la vid, que es el versículo 18 que dice: porque les digo que no beberé más del fruto de la vid. Así que aquí no hay lugar a duda, eso era jugo de uva. Y era un poquito. ¿Cuánto pudieron haber tomado cada uno de ellos? Apenas un sorbo. Cualquier cosa, cada uno de ellos. Miren, la última cena fue la celebración más grande que ha existido en la historia de la humanidad antes de la muerte de Jesús. Pero va a haber una celebración mucho más grande, con mayores invitados, que son las bodas del Cordero. Y ahí también va a haber vino. ¿Quién va a dar ese vino? ¿Quién va a dar ese vino? Jesús, ¿verdad? Nadie va a llegar con su botellita, ¿verdad? Jesús va a dar vino. ¿Y qué tipo de vino creen que van a dar? ¿Usted cree que van a dar alcohol? Jugo nuevo, vino nuevo. Pero miren lo que quiere decir esto. Porque en aquel día, aquella va a ser la celebración, más extraordinaria y más impresionante de toda la eternidad. Y en aquel día sí se podrá decir salud eterna. Esa es la verdadera salud eterna delante de nuestro Rey. El vino seduce el paladar y los sentidos,
y provoca alegría, paz y escape de la vida miserable que nosotros mismos hemos construido. Porque el vino y la cerveza están diseñados para eso. Sin embargo, Jesucristo, en realidad, Él es el vino nuevo no fermentado. Y lo dijo Jesús en estas palabras: yo soy la vid verdadera. Todo lo que estaba anunciado en el vino anteriormente está personificado y yo soy la esencia de ese vino. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el gozo, el paz, la alegría, la tranquilidad, el reposo se encuentra en una persona, no en una botella. Esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo quita todo lo fermentado para darlo todo lo bueno y lo nuevo. ¿Por qué? Porque dice que, imagínate el gozo y la alegría, tan solo este simple hecho de librarnos de ir al infierno. ¿No es motivo de gozo? Porque dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Mira, esta enseñanza, aunque no lo parezca, es una enseñanza de esperanza, de consuelo, pero no para tu carne, porque ella quiere seguirse marinando, ¿no? Ella quiere seguirse marinando. La esperanza no son para tus deseos, no son para mis deseos, sino son para los deseos de tu familia, porque ellos serán los primeros beneficiados en que te niegues a ti mismo, porque ellos obtendrán mucho más de ti a causa de Dios a través de ti, si obedeces como lo hicieron los sirvientes en las bodas de Canaán. Llena tu mente de agua de la palabra de Dios, y cuando vayas por el camino y practiques conforme vayas caminando y obedeciendo, entonces van a ver y de alguna manera te van a decir: oye, yo te había visto y tu vida era una vida fermentada, pero ahora nos estás dando de lo mejor, de tu lucidez, de tu entendimiento. Así que lo que pienses hacer con tus botellas, hazlo pronto. Pero no la vendas ni la regales, Mejor métete a investigar, probablemente sirva muy bien como fertilizante para tus plantas. Es que no puedo, podrías decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No lo repetimos constantemente? No puedo o no quiero. Pero Jesús nos anima y nos dice: no, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando veas el resultado de tu obediencia, entonces probarás el gozo que viene de parte mía. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿No vas a descansar que sabes que tu hijo no tiene por lo menos el ejemplo de que tú no tomas? Él no puede excusarse, y sí le puede decir: no tomes, hijo. El día que, es más, puedes tomar el día que yo tome. Con esa convicción te lo digo. Y pues se va a quedar ahí esperando, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, sigan mis ordenanzas, mis mandamientos, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En medio de las tinieblas, cuando Jesús estaba en la cruz y fue traspasado por una lanza, cuyo acto provocó que una buena cantidad de agua y de sangre fluyera de su cuerpo, que seguramente destellaban ese fluido por las llamas de las antorchas, eso nos enseña que dentro de Jesús, en el pecho de Jesús, había un cúmulo de agua suficiente como para que Él mismo pudiera saciar su sed. Él mismo pudo haber saciado su sed, pero la reservó, la dejó en su pecho. ¿Por amor a quién, mis hermanos? ¿Quién nació de la llaga de Cristo? Su iglesia. Entonces, Él lo hizo por amor a nosotros, se reservó eso que estaba en su cuerpo.
Y si Jesús se negó a sí mismo de lo que había dentro de su cuerpo por amor a nosotros, ¿será que no puedes negarte de algo que está fuera de tu paladar por amor a los demás? Con toda convicción puedes decir: del vino no he de beber. ¿Creencia o convicción? Sería la pregunta. Todo dependerá de quien la sostenga, porque será una creencia si tú lo mantienes en tus fuerzas, como lo hizo Pedro, cuando le dijo a Jesús: no, yo voy a dar mi vida por ti y te voy a seguir hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él creía en sus fuerzas que sí lo podía hacer. Pero cuando es una convicción, la convicción en realidad te sostiene a ti. La convicción de que tu vida es sostenida por Cristo. Y entonces sí puedes tener la entereza y la firmeza que tuvo Pedro. ¿Cuándo? Cuando fue llevado y fue crucificado. Ahí sí él estaba dispuesto, pero en ese momento también, como tenía esa convicción ya en sí mismo, le decía y animaba a los que estaban al lado de él: no niegues a Jesús, no lo niegues, porque esto va a ser rápido y tu galardón te espera. Esa era la convicción, esa es la diferencia, que a Pedro lo sostenía Cristo en el último momento. Para resumir, el vino del Antiguo Testamento y el Nuevo apunta a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Porque en el contexto de la última cena, justamente Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy. Lo que tú buscas, yo soy. Así que aquí está el consejo para nosotros de parte de Dios en Proverbios 4:20. Y Dios nos habla así: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente, todos los días de tu vida. Ellas dan a los que las escuchan, ellas dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Siempre, hagas lo que hagas, mira siempre hacia adelante y fíjate en las consecuencias. Estoy agregando algo más. Fija tu mirada en lo que está enfrente de ti. Fíjate bien dónde pones tus pies, dónde andas y con quién te juntas. Y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado y aparta tu pie de la maldad. Vamos a orar. Si se ponen de pie, por favor. Bendito y amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esta fuente de agua viva que es tu palabra, y que cuando nosotros la tomamos, la hacemos nuestra, la bebemos y la ponemos por obra, entonces nos haces entender que tú eres la fuente de la felicidad, del gozo, de la alegría. No necesitamos recurrir a ninguna otra cosa, a ninguna otra persona. ¿Por qué, Señor? Porque tú nos has regalado de tu vida, una vida que es totalmente diferente a la que nosotros vivíamos, a la que nosotros experimentábamos. Gracias, Señor, porque tú sabías que como el fruto de la vid iba a ser prensado en los lagares, así sería prensada tu vida completamente estando en la cruz. Pero era la única manera de poder salvarnos a nosotros, una humanidad
perdida y nos das esa oportunidad de poder clamar a ti y poder levantar nuestras manos caídas para clamar a ti pidiendo perdón por nuestra vida, pidiendo perdón porque lo que nosotros hemos decidido ha afectado a muchos, consciente o inconscientemente. Lo hemos hecho y lo reconocemos, Señor, pero tú estás dispuesto otra vez a levantarnos y a darnos una vida totalmente diferente. Gracias, Señor, porque tú nos aconsejas que guardemos nuestro paladar de aquello que puede provocar que nosotros pervirtamos el derecho y nos olvidemos de tu ley. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que tu amor es suficiente para calmar nuestra ansiedad, para calmar nuestros miedos, nuestra tristeza. Por tanto, Señor, podemos decir firmemente que no beberemos del vino que nos ofrece el mundo. Y mientras yo esté con esa convicción, sé que tú me vas a sustentar, Señor, porque sé que alejado de ti nada puedo hacer, y ese es mi deseo, Señor. Gracias por tu vida y la sangre que derramaste en esa cruz para el perdón de mis pecados, porque tú me has dado y me has prometido una salud eterna, una vida eterna, Señor. Muchísimas gracias por este regalo tan maravilloso e inmerecido. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.